¿Quieres aprender a descomprimir tu espalda? Pues quédate este vídeo porque te interesa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Physiolution. En el vídeo de hoy queremos enseñaros a cómo podemos aliviar aquellos dolores que muchos de vosotros padecéis en la zona central de la espalda. Muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando tenemos dolor suele ser de origen muscular, pero cuando este origen es un poquito más central, en lo que es la columna, suelen ser de un origen más articular o lo que nosotros llamamos dolor facetario. Para aliviar ese tipo de dolor vamos a enseñaros 4 ejercicios muy sencillitos en los que vamos a intentar descomprimir, es decir, como estirar la zona de la columna y de esta manera reducir nuestro dolor. Recordar que durante la realización de los ejercicios debemos y podemos llegar a notar una sensación como de tirantez, un poquito de molestia, pero nunca debemos notar dolor. Si es así, deberíamos parar los ejercicios y ponernos en contacto con nuestro personal sanitario de confianza. Vamos con los ejercicios. Va, chicos, vamos con el primer ejercicio de estos 4 que os queremos enseñar para descomprimir nuestra columna. Este ejercicio se llama el gato, ¿vale? Para realizarlo vamos a poner una superficie estable, yo lo voy a hacer en la camilla, pero vosotros hacerlos en el suelo, una esterilla, donde estéis más cómodos, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en cuadrupedia, que sería de esta manera, es decir, brazos estirados, manos a la altura de los hombros y rodillas también separadas a la altura de las caderas, ¿vale? Una vez mantengamos la posición firme, vamos a hacer un conjunto de 2 movimientos, es decir, cuando inspiremos, es decir, cuando hinchemos los pulmones, vamos a meter el mentón hacia el pecho, pegarlo todo lo que podamos. Vamos a hacer un movimiento que se llama de retroversión, es decir, vamos a meter el ombligo realizando este movimiento pélvico, ¿de acuerdo? Y vamos a curvar la espalda hacia dirección hacia el techo, de la siguiente manera. Inspiramos hondo, metemos mentón, curvamos espalda hacia el techo y hacemos la retroversión, lo que hemos dicho que es el movimiento pélvico. Y al expirar hacemos el movimiento contrario, es decir, subimos la cabeza hacia arriba, curvamos la espalda de forma contraria hacia el suelo y sacamos el culete haciendo el movimiento contrario que sería anteversión. Podemos realizar este gesto una vez al día, 2 veces al día, de 15 a 20 repeticiones y un mínimo de 2 o 3 series. Siempre recordar sin encontrar el dolor. Este ejercicio, además de descomprimir vuestra columna, os va a ayudar a estirar lo que es toda la espalda. Vale, chicos, vamos con el segundo ejercicio. Para este ejercicio vamos a partir de la misma posición anterior, ¿vale? Pero vamos a alongar un poquito más los brazos. Vamos a realizarlo. Igual, nos ponemos en posición de cuadrupedia de forma cómoda, pero esta vez en vez de mantener los brazos a la altura de los hombros, vamos a ponerlos un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a realizar también el gesto de inspiración del gato, es decir, cuando inspiremos vamos a meter el mentón hacia adentro, curvar la espalda hacia el techo y hacer el movimiento que hemos comentado de retroversión, ¿vale? Y luego, una vez mantenido esa posición, vamos a ir bajando lentamente el culete hasta que nos sentemos sobre nuestros gemelos, ¿vale? Vamos a realizarlo para que lo veáis. Entonces, inspiramos, metemos el mentón y subimos todo la espalda hacia el techo. Metemos la retroversión pélvica y manteniendo la posición vamos a sentarnos lentamente sobre nuestros gemelos. Aquí abajo también podemos aguantar la posición unos segunditos y luego subimos al punto inicial. Puedo realizarlo para que lo veáis, ¿vale? De nuevo, inspiramos, mantenemos la columna en tensión ahí y manteniendo la posición bajamos lentamente hasta sentarnos sobre nuestros gemelos. Igual aguantamos ahí unos segunditos y subimos al punto inicial. ¿Cuántas veces realizamos este ejercicio? Pues el mismo que he dicho en el ejercicio anterior. 1 o 2 veces al día, un mínimo de 15-20 repeticiones, 2 o 3 series. Bueno, chicos, vamos con el tercer ejercicio. Para este ejercicio vamos a necesitar un cinturón o varios cinturones en función de cómo seamos de grandes y un amigo, un familiar o un compañero que nos ayude. Yo en este caso tengo aquí a mi compañero Víctor, que es el que me va a realizar la técnica. Con esta técnica lo que vamos a buscar es una descompresión, sobre todo de la zona lumbar baja, ¿de acuerdo? Para realizarlo, Víctor tiene un cinturón que hemos creado nosotros especial
para hacer la técnica, pero vosotros en casa podéis unir varios cinturones para realizar la misma técnica, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es ponernos boca arriba, con las piernas en triple flexión, ahora os explico, de la siguiente manera, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en una camilla, pero si en casa no tenéis ningún tipo de camilla, intentar hacerlo en una mesa, en una cama, en algún sitio en el que estéis cómodos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a realizar es colocar los pies en el pecho de nuestro amigo, de nuestro compi, ¿de acuerdo? De quien nos vaya a realizar la técnica. Y vamos a colocar el cinturón en la zona más próxima a la cadera, ¿vale? Lo más abajo posible, ¿de acuerdo? La persona que nos va a realizar la técnica va a colocar las manos justo debajo de las rodillas para mantener un brazo de palanca, ¿de acuerdo? Y una vez en ese punto, vosotros, la persona que os va a colocar, que os va a hacer la técnica, se va a colocar el cinturón en la zona del culete. Una vez en este punto, lo único que tenemos que hacer es agarrarnos a la camilla y le vamos a pedir a nuestro amigo, a nuestro familiar, que empuje un poquito, que eche el peso hacia el culete sentándose sobre la cincha. ¿Vale? ¿Veis cómo se produce como una pequeña presión sobre la zona? Y yo lo que noto es una descompresión, como una especie de estiramiento de toda la columna lumbar baja, ¿vale? ¿Cuánto tiempo realizamos? ¿Cuánta fuerza hacemos? No os hagáis daño, ¿vale? La suficiente fuerza como para que notéis esa sensación de tirantez, de estiramiento, pero sin que os produzca dolor, ¿vale? Lo que está haciendo Víctor ahora mismo es apretar, sentarse sobre la cincha, echar el peso sobre ella, descomprimir y aguantar unos 5, 6, incluso hasta 10 segundos, ¿vale? Sin hacer daño. Puedes hacer de 15 a 20 repeticiones, 2 o 3 series y mínimo una vez al día. Venga chicos, vamos con el cuarto y último ejercicio para estos ejercicios que hemos creado para descomprimir vuestra columna. Para este último vamos a necesitar un fitball o una pelota de pilates, ¿vale? Para realizar el ejercicio vamos a colocarnos en el suelo y vamos a tumbarnos boca arriba sobre ella, con cuidado, ¿de acuerdo? Es una base muy inestable, ¿vale? Y nos podemos caer también al suelo, así que con cuidado. Vamos a apoyarnos sobre ella. Los pies firmes, ¿vale? Y vamos a primero hacer la primera técnica, que sería simplemente rodar sobre la pelota. Es decir, nos ponemos desde la zona prácticamente cervical y dorsal, podemos ayudarnos con los brazos y lo que vamos a hacer es rodar sobre la pelota hasta que notemos que nuestra columna se extiende hasta la zona lumbar. Luego lentamente volvemos despacito, ¿vale? Volvemos a realizarlo, vamos para allá, lentamente, vamos dejando rodar nuestro cuerpo sobre la pelota hasta el final. Mantenemos unos segunditos y podemos volver al punto inicial hasta la zona cervical o dorsal. Este ejercicio, como os hemos dicho en los anteriores, 15-20 repeticiones, 2 o 3 series, una vez al día, ¿vale? Otra opción que podríamos hacer es, manteniendo la misma posición, en la zona media de la espalda colocamos la pelota, ¿vale? Es poner nuestras manos detrás de nuestra cabeza, de esta manera. Y vamos a jugar con las respiraciones, es decir, cuando inspiremos vamos a curvar un poquito la espalda hacia flexión, es decir, vamos a intentar como mirarnos la punta del ombligo, de esta manera, inspiramos. Y al expirar hacemos el gesto contrario, vamos a abrir los brazos hacia afuera, dejándonos caer sobre la pelota. Vamos de nuevo, inspiro, cierro los brazos y miro mi ombligo. Y de nuevo expiro, abro brazos y me dejo caer sobre la pelota. Igual, una vez al día, 2 o 3 series de entre 15 a 20 repeticiones. Bueno chicos, pues estos han sido los 4 ejercicios que queremos enseñaros para aliviar vuestros dolores de columna. Si ha sido así y os ha aliviado estos ejercicios, comentarlo en los comentarios, darle al like, suscribiros, a la campaña también para recibir el mejor contenido de fisioterapia y hasta la curación y más allá. Hasta el próximo vídeo. Adiós.